Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es viernes 31 de octubre del año 2025. Mi gente, tras el paso devastador hace 2 días del huracán Melissa por el oriente cubano, dejando un rastro de dolor, de pérdida, de personas desaparecidas, de fallecidos que el régimen aún se niega a reconocer, aunque ya tenemos los datos y algunas cifras a través de organismos de derechos humanos y organismos aquí dentro del exilio que están tratando de recopilar a través de las redes sociales y de testimonios de familiares, vecinos y conocidos, la realidad y la envergadura de lo que ha ocurrido tras el devastador paso del huracán Melissa por las provincias orientales. En el día de ayer, el títere dictatorial de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, con una comitiva, visitó la provincia de Holguín y la provincia de Granma, pero fue a las cabeceras de provincia, no tocó los problemas con la mano, no fue y se puso en las inundaciones hasta la rodilla para palpar realmente qué era lo que estaba sucediendo, comunidades que todavía se encontraban aisladas, personas pidiendo auxilio desde los primeros momentos después que pasó el huracán, sin electricidad, sin alimentos, sin medicamentos, sin las mínimas condiciones para poder pasar un meteoro de esta envergadura. Sin embargo, el títere dictatorial viajó por la avenida Libertadores de Holguín, donde habían algunas ramas caídas y ya se encontraban trabajando. Todo un teatro, todo un montaje al que la dictadura está acostumbrado, ¿no?, a crear para después pasar a la segunda fase, que es la de la mendicidad, a pedir ayudas que en su mayoría todos conocemos cada vez que han ocurrido desastres naturales dentro de Cuba, que no llegan en su totalidad a manos de los damnificados, a manos del verdadero pueblo que sufre después que se ve envuelto en fenómenos naturales como este. Esta es la realidad. La realidad es que enseguida desde China el embajador chino llenó contenedores en camiones para unos kits de familiares de ayuda humanitaria que posiblemente lleguen a muy pocas personas en el oriente cubano. Desde Venezuela también mandaron 42 toneladas de medicamentos, comidas y necesidades básicas, no solamente para Cuba, sino también para Jamaica. Vamos a ver cuánto de esa ayuda llega a manos del pueblo cubano. También el primer ministro del castrismo, que llevaba 2 días en la capital de Arabia Saudita cuando sucedió este fenómeno meteorológico que sacudió el oriente cubano, Miguel Marrero Cruz, pues tuvo una reunión de emergencia con el que maneja catástrofes y desastres allí en la capital de Arabia Saudita, y por órdenes del príncipe heredero allí del país, pues le ofrecieron al régimen castrista ayuda para el pueblo cubano, ayuda alimenticia, ayuda en medicamentos, ayuda en la agricultura para recuperarse y ayudas también para las viviendas de los damnificados. Le dijeron al primer ministro del castrismo que les diera un informe real y detallado de todas las necesidades en las que se podía ayudar para llegar directamente al pueblo cubano. Veremos también si el régimen no disfraza, como ha hecho en otras ocasiones, a sus aparatos represivos, ideológicos y de vigilancia del pueblo, como son los CDR, la CTC, el CNC, la FMC, y dice que esos son la sociedad civil y que son las organizaciones, las ONG, ¿no?, que dentro de Cuba van a manejar y canalizar las ayudas, porque sabemos que eso jamás va a llegar al pueblo cubano. Llegará una ínfima parte y una gran cantidad se quedará en las tiendas en divisas, se quedará en la reserva estatal, en los hoteles y para uso personal de los dirigentes y miembros de la cúpula dictatorial, como siempre ha ocurrido dentro de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos, a primera hora, en la voz de su secretario de Estado, Marco Rubio, también ofreció la ayuda, pero también le puso la condición en que la ayuda debía ser canalizada directamente desde los Estados Unidos hacia el pueblo cubano, sin intermediarios, sin las Fuerzas Armadas castristas, sin las organizaciones al servicio del castrismo, sino a través de organizaciones religiosas o organizaciones que los Estados Unidos designen dentro de la isla, que tengan un nivel de relación que no tenga nada que ver con el aparato ideológico y represivo de la dictadura opresora castrista. A pesar de que el viceministro de Relaciones Exteriores, Fernández de Cosío, inicialmente hizo declaraciones diciendo de que estaban en la mayor disposición de conversar con las autoridades estadounidenses para canalizar rápidamente la ayuda, salieron personas como el que estaba ayer en el recorrido con Díaz-Canel, Morales Ojeda, un testaferro del castrismo, que fue vicepresidente cubano, miembro del Buró Político del Comité Central, es el jefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y dijo que ellos no quieren ayuda, que ellos lo que quieren es el fin del embargo, a lo que ellos llaman bloqueo, embargo que ha sido desmontado por el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas cuando se discutía la resolución para condenar
lo que el régimen llama bloqueo, y los países de la ONU, en su mayoría cómplices de la dictadura castrista, también lo secundan en el coro, tratando de tergiversar, ¿no?, la realidad de un embargo que solamente afecta a la dictadura castrista en lo que refiere a los créditos y compras directas con compañías y negocios estadounidenses a través de créditos bancarios, o sea, sin que medie un dinero y con la promesa de pago. Conociendo, como sabemos todos, el historial de impagos del régimen castrista, que los billones y billones de dólares que reciben anualmente por conceptos de remesas, recargas, envíos, por concepto del turismo, por el concepto de la exportación de médicos y de personal calificado hacia otros países del mundo, por concepto de exportaciones de habanos, de café, de ron, de productos del mar que el pueblo cubano tampoco ve. Me pregunto una cosa: ¿creen ustedes que todo este montaje y todo este teatro que hace la dictadura de mendicidad y pedida urgente de ayuda llegará realmente a los damnificados? Mientras esto sucede, muchas regiones del oriente cubano, las personas han perdido sus viviendas, han perdido sus efectos electrodomésticos, han perdido sus necesidades personales, han perdido hasta familiares. Y el régimen castrista dice que es una victoria, y el mismo títere dictatorial Miguel Díaz-Canel, en una de sus intervenciones en el día de ayer, dijo que era un éxito que los embalses se hubieran saturado de agua, las presas y los ríos, después de una prolongada sequía en el oriente cubano, sin entender que esto, que es un beneficio para la economía realmente, que los embalses se llenen, también por la mala planificación de los aliviaderos y demás, y de las políticas de limpieza de esos aliviaderos, lo que ha traído como consecuencia es comunidades enteras en el oriente cubano inundadas, personas que están desplazadas ahora de los lugares donde viven porque están devastados, carreteras y viales que están incomunicados totalmente, que han tenido que, tarde por cierto, han tenido que accionar y comenzar a rescatar a muchísimas personas, entre ellos personas con discapacidad, ancianos, niños, embarazadas. Es un verdadero caos. A todas estas no se sabe cuándo será restablecido el fluido eléctrico en el oriente cubano, porque 24 horas antes de la llegada del huracán Melissa, ya todo Oriente estaba sin electricidad. Después dijeron que lo habían desconectado, pero realmente hoy llevan prácticamente casi 4 días sin servicio eléctrico en todo el Oriente cubano. Personas que no pueden cargar sus teléfonos celulares, personas con condiciones médicas que requieren de un soporte vital, hospitales también que están colapsados. Es una situación realmente catastrófica, y el régimen opresor castrista recurre a lo de siempre, a pedir ayuda humanitaria para llenar sus almacenes de productos, y después selectivamente, primero a los comunistas y a sus testaferros que han sido afectados, empezar a premiarlos y a priorizarlos. Así funcionan los regímenes comunistas. Yelis González: hola, buenas, necesito alzar mi voz, mi pueblo necesita ayuda. Tengo un tío que está atrapado en medio de una inundación y aún no han ido a rescatarlo. Mándame el lugar donde se encuentra, municipio, provincia, el nombre y los apellidos de tu tío. Si puedes, me mandas una foto, me la mandas por WhatsApp. Mi WhatsApp es +1 386 868 7228. Voy a estar esperando cuando termine la directa por la información que te pedí, y automáticamente subimos la denuncia. Orlando Hernández: medicamentos de donación para el turismo de salud, la clínica de la seguridad de Coli, la del Ministerio en G, el Vedado, Cira García, el Hospital CIME. Orlando, totalmente de acuerdo, históricamente ha sido así. Tienen almacenes allí en 15K que los maneja el Consejo de Iglesias de Cuba al servicio del régimen castrista, que recibe semanal y mensualmente donaciones de todos los lugares, incluidos los Estados Unidos, contenedores con necesidades básicas, y no fueron capaces de llevar eso antes de que empezara el huracán a azotar el oriente cubano, para que las personas pudieran tener ese tipo de ayuda. Todo es mentira, todo es una complicidad y todo es un embuste del régimen opresor castrista. Buenos días, José Ramón Castillo, bendiciones. Davidito Turales: muchos pueblos incomunicados y personas desaparecidas. Asimismo, esa es la gran realidad. Leiván Lagoa: saludos, Tijera. Saludos, Leiván, bendiciones. Lázaro García: buenos días y bendiciones. Joelvis Ramírez: yo todavía no tengo noticias de mi familia en Holguín. Joelvis, mándame el nombre de tu familia, fotos de ellos si las tienes, de qué parte de Holguín son y desde cuándo no tienes. Ve por WhatsApp, ya vuelvo y les repito, mi número de WhatsApp es +1 386 868 7228. Jacqueline Abreu: estos desgraciados solo piensan en su propio beneficio y no en el pueblo, pero tenías que ver la cara del pueblo cuando llegó Canel. Lloraban más por la emoción de verlo que por lo que están pasando y perdieron. Asimismo, ya que tú sabes que eso lo hemos conversado tú y yo en muchísimas ocasiones, y lamentablemente esa es la realidad. Ese se llama el síndrome de Estocolmo, y tras 66 años del castrismo opresor y del adoctrinamiento de ese pueblo, muchos reaccionan de esa manera cuando ven a sus opresores, a los que los tienen hambriados,
los que los tienen viviendo en la miseria y condenados a todas las penurias que el pueblo cubano desde enero de 1959 está padeciendo por el castrismo opresor. Omar Sayuta Quechel, bendiciones, mi hermano. Siempre mi corazón y mis oraciones con tu pueblo del Cobre. Sabemos que el Cobre fue una de las regiones más golpeadas y más afectadas. Hemos visto los videos que tú has publicado, cómo caminan por las calles del Cobre y cómo tú vas identificando a tus vecinos, tus amigos, tus seres queridos, los no tan queridos, pero que también han sido afectados porque estos fenómenos naturales no entienden ni disciernen de comunistas o no comunistas. Esto es una catástrofe que hemos visto que la zona del Cobre donde tú naciste y donde viven tus seres queridos ha sido fuertemente golpeada. Mis oraciones y mi corazón están también con tu gente del Cobre, mi hermano, bendiciones. Y nada, mi gente, por eso es que vamos a seguir mostrando la realidad. Vamos a seguir denunciando los males y los crímenes del castrismo y vamos a mostrarle al mundo la dimensión de la catástrofe que ha quedado tras el paso del huracán Melissa, viniendo a poner como colofón a la situación caótica que desde los últimos 3 años está viviendo el pueblo cubano y el oriente y el centro de la isla, que han sido muchísimo más golpeados por todas las calamidades y por todas las penurias y las necesidades. Días enteros de apagones, 36, 48 horas de apagones, apagones diariamente desde hace 3 años, escasez de alimentos, escasez de agua, escasez de medicamentos, hospitales colapsados, una crisis sanitaria sin anales en la historia de Cuba, y el régimen opresor castrista sigue ganando lo que más le interesa, tiempo para continuar en el poder. Siguen acrecentando y aumentando la agonía del pueblo cubano. Lázaro García, y según el Miguelón, el que tiene electricidad es privilegiado. Sí, claro, el que tiene electricidad como él, como los dueños de mi pyme, que tienen grupos electrógenos, tienen paneles solares, porque son hijos, nietos y testaferros de los miembros de la cúpula dictatorial castrista. Esa es la gran realidad, mi gente. Y por esa realidad seguiremos alzando la voz y seguiremos denunciando los males del castrismo. Seguiremos mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace el menticiero castrista, la mesa retonta, el infame Dumbretero López y todos los periodistas al servicio del régimen castrista que aplauden la miseria, que tergiversan la realidad y que muestran una verdad a medias de lo que está sucediendo en estos momentos en el oriente cubano tras el paso del poderoso huracán Melissa, que ha devastado todas las comunidades de la región oriental de Cuba. Joanel Ávila, aquí nunca nadie vino a decir de evacuación ni nada. Son unos salados en un barrio a 16 kilómetros de Cueto. Así mismo es, mi hermano. Katy Medina, todos se lo venden al pueblo. Ahora de las donaciones, ningún damnificado verá nada. A llevarse a los bolsillos llenos con esto. Siempre hacen lo mismo. Joelvis Ramírez, SOS Cuba, hagamos que se haga viral para que el mundo sepa lo que sufre Cuba. Lázaro García, y lo que falta mientras siguen ahí. Bueno, mi gente, compartan esta directa, compartan todas nuestras publicaciones para que el mundo vea la cruel y real verdad de lo que está aconteciendo en Cuba, que con este huracán Melissa el oriente cubano está devastado. Las carreteras están devastadas en su mayoría. Hay árboles en el medio de ellas. Las vías férreas están colapsadas. Aeropuertos como el de Santiago de Cuba sufrió daños considerables. La situación es realmente difícil y caótica y costará muchísimo tiempo la recuperación, porque la recuperación real, rápida y verdadera viniera si el régimen opresor castrista de una vez y por todas reconociera que ha fracasado tras 66 años de una dictadura genocida y opresora y finalmente se diera el poder y diera paso a la democracia y a la libertad, para que rápidamente todas las naciones del mundo, incluidos los Estados Unidos, desarrollaran un plan de recuperación de Cuba, y yo les aseguraría que en 6 meses Cuba sería realmente un país totalmente distinto, sería el Dubái del Caribe, porque Cuba tiene potencial y tiene riquezas naturales y tiene una belleza, a pesar del dolor y de la tristeza y de la destrucción que hemos visto en estos días tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano. Vemos la belleza natural que tienen esas lomas del oriente cubano, la naturaleza tan bella que pudiera ser fácilmente un potencial de ingresos para recuperar la economía del oriente cubano a través del potencial del turismo ecológico, que el régimen lo explota a media y a conveniencia para embolsillarse el dinero, no para mejorar las comunidades que hemos visto ahora que han sido devastadas por el huracán Melissa. Por eso seguiremos alzando nuestra voz por Cuba, por su pueblo oprimido, por la libertad de ese pueblo tras 66 años de una dictadura opresora, y seguiremos mostrando la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace la prensa del oficialismo y la prensa internacional, que no ha ido al oriente cubano para mostrar la realidad de lo que acontece en nuestra isla sufrida, sino con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes nos siguen caracterizando. Yo les deseo
un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones, oración por el pueblo cubano, oración por los presos políticos, oración por el fin de la tiranía opresora castrista. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Dios me los bendiga y tengan buen día.